Muy buenas tardes a todos, colegas y estudiantes. Les habla el profesor Percy Puma de la institución educativa Víctor Núñez Valencia de Guaranguillos, Achaca, Arequipa. Vamos a resolver la prueba diagnóstica del cuarto grado de educación secundaria 2025. En la situación 1 nos viene un problema que dice créditos con un interés mensual. Una persona solicita un préstamo de soles 800. Primer dato que tienes que analizarlo. Entonces vamos a subrayarlo. Este dato muy importante para poder precisamente resolver nuestro ejercicio. Que el préstamo inicial es de soles 800. ¿Ya? Con un interés mensual del 10%. ¡Wow! El 10% a mensual. Ese sí es un interés leonino, ¿no? Porque anualmente sería 10 por 12, 120%, muchísimo. Bueno, pero dice que el cual le pagará en 10 cuotas mensuales. A continuación se presenta la tabla de amortización detallada del plan de pagos mensuales. Tenemos una tablita, vamos a subir un poquito la tablita para poder visualizar precisamente la tablita, ¿ya? A ver, mira, fíjate en la tablita, estimado estudiante, dice lo siguiente, ¿no? Primero tenemos el mes, ¿ya? Los meses que aparecen en la tablita. Dice mes 1, el saldo inicial es 800 soles, o sea, lo que se ha prestado, ¿sí? El interés dice que es 10%. Si tú le sacas el 10% a 800, solo recorres un lugar de derecha a izquierda y vas a tener 80, que está aquí. Abono al capital, 80. Además te das cuenta que el abono al capital es una cantidad constante. Mira, 80, 80 y así hasta abajo. Una cantidad constante. En cambio, los intereses no son cantidades constantes. De 80 bajó a 72. ¿Por qué? Porque el capital inicial acá era 800. Acá ya es 720. ¿Da? ¿Y cómo ha salido el 720? Acá te indica un saldo final de 720. ¿De dónde ha salido 720 entonces? Ha salido de 800 menos la cuota menos el abono del capital, porque a 800 que tú tenías de capital inicial abonas 80, entonces su saldo final es 720. Y te das cuenta que la diferencia de aquí para acá, por ejemplo, es de 80 también. 720 menos 80, 640 y así sucesivamente. Bien, la cuota mensual. En la primera cuota tiene 180 soles, es mayor que la otra cuota de 152, evidentemente porque el capital primero es pues de 800 y luego va bajando a 720, a 640 y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, con esta tabla vamos a responder las siguientes preguntas. Primero tenemos la pregunta number one, que dice: al finalizar los pagos se dio cuenta que había pagado en total soles 1240. O sea, dice, la persona que se prestó 800, ¿no? Se dio cuenta al final que había pagado 1240, ¿ya? Eso tenemos que recordar nosotros. Entonces, el pago total es de 1240. ¿Cómo obtuvo el monto que pagó adicionalmente al valor original del préstamo? Entonces nos dicen acá una pregunta, ¿no? ¿Cómo obtuvo el monto que pagó adicionalmente al valor original del préstamo? ¿Cuál es ese valor adicional al valor del préstamo? Pues son los intereses. ¿Y a qué es igual? Tú sabes que es igual, estimado joven, a lo siguiente, ¿no? A 1240 que ha pagado, tú le quitarás el capital inicial que se ha prestado, que es 800, y te queda el valor de 440. ¿Sí? 1200 menos 800 es 400, como que hay 40 más, ese 40 lo jalas para acá y te queda soles 440. Ese será el valor o el monto adicional, un monto de más, por eso significa adicional, ¿no? Al valor original del préstamo, ¿ya? Los 440. Entonces, haciendo operaciones, tú debes buscar la alternativa ABCDS 440. Por ejemplo, en la alternativa A te dice: realizando la diferencia entre el total pagado. Recuerda que el total pagado, ¿ya? Vamos a señalar acá mejor con flechita, el total pagado es de 1240. Entonces te indica acá, ¿no? Realizando la diferencia entre el total pagado, o sea, tienes que restar 1240 y los intereses. Recuerda que los intereses, estimado joven, es de 440. ¿Sí? Lo hemos hallado porque si tú
has pagado 1.240 y te has prestado 800, entonces ese 440 representa los intereses. Y si tú restas 1.240 menos 440, te va a dar la cantidad de 800, ¿sí? Y eso no es lo que buscas, porque el monto adicional al valor original del préstamo, el monto adicional es de 440, hemos dicho, ¿no? Entonces nosotros hemos de buscar una alternativa donde aparezca el 440 como resultado final. Como acá te aparece 800, esta respuesta pones nonis. Esto es falso totalmente, ¿ya? Sigamos adelante, chicas y chuecas, de precisamente veando la alternativa B. Dice acá, realizando la diferencia entre abonos, realizando la diferencia. Ahora tienes que restar entonces, por eso dice realizando la diferencia. ¿Entre quién? Entre los abonos al capital y los intereses. O sea, debes restar. Ya sabes que los intereses son 440. ¿Ya? Vamos a poner 440. Y ahora debes restar los abonos al capital. ¿Y cuáles son los abonos? Fíjate en la tablita. Voy a bajarle una vez más. Este problema exige que bajemos los abonos. Acá está abonos. Mira, vamos a señalar acá, ¿ya? Abonos al capital. Son números constantes. Son 80 por 10 meses. Son 800. Entonces vamos ahora para responder esta pregunta un poco extensa, ¿ya? Realizando la adición total, realizando la diferencia entre los abonos del capital. Los abonos del capital, ya te dije, son 80 por 10, son 800. Y si tú a 800 le realizas la diferencia, dice acá, realizando la diferencia, le quitas los intereses que son 440, te va a dar 360. Y la cantidad que tú buscas del monto adicional, ¿ya?, al valor original del préstamo son los intereses 440. Y no te sale acá 440, sino 360. Por lo tanto, pones no acepto esta respuesta, profesor. Quiero otra oportunidad. Vamos a ver la alternativa C, ¿qué es lo que te dice? Realizando la adición total de las cuotas mensuales. Hay que realizar la adición total de las cuotas mensuales. Y para que sea respuesta correcta, acá te debe dar de resultado entonces 440. A ver, veamos algunos casos de las cuotas mensuales. Bajemos un poquito el cuadrito, ¿ya? Porque este es un problemita que se resuelve así. ¿Dónde están las cuotas mensuales? Aquí, profesor. Aquí, mire, ve, profe, aquí está, cuotas mensuales, ¿ya? El primer mes tú has pagado 160 soles, por ejemplo. Y el segundo mes has pagado 152. Y si yo realizo la adición de esos dos, ya voy teniendo 160 más 152, te da 260 más 50, 312. Solamente estos dos, ¿ya?, van a sumar, acá lo voy a poner cuotas, ¿listo? Van a sumar entonces 312 soles, solamente los dos primeros. Recuerda que la cantidad es 440. Sumo los otros dos siguientes de cuota mensual y voy a tener 140 más 130 te da 270 más 10, 280. Y mira, con solo eso poner, tú dices, suaz, profe, voló la cantidad. Porque acá hay 2, 9, 590. Y va a seguir saliendo más todavía, mira, porque acá hay más cuotas mensuales. Entonces, lo que tienes que hacer es decir lo siguiente, ¿no? Acá ya vuela, pues. Vuela, una palomita va a poner, vuela esa cantidad. No sale 440, ¿ya? Entonces vamos a subir acá para precisamente señalar que cuando yo digo realizando la adición total, ya yo quería sacar 440. Recuérdate, no te olvides eso, estimado joven, ¿ya?, estimada señorita. Pero acá ya la cantidad ha volado con solo las 4 primeras cuotas mensuales. Tampoco aceptas esto. Profe, necesito una oportunidad más. Tal vez la respuesta sea la D. Mira qué bien escondiditos. Cuando haya preguntas así y el profesor no te pide procedimiento, tú marcas de frente, pareciera la parte D, porque ahí lo esconden las respuestas. A ver, veamos si lo esconden acá. Realizando la adición total de los intereses generados. Realizando la adición total de los intereses generados. A ver, ¿dónde está la columna de los intereses, estimado amigo? Vamos a ver, la columna de los intereses generados. Ahí tienes los intereses. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando tú sumas los intereses 80 más 72 más 64,
ten la plena seguridad que te debe salir los intereses totales, que es de 440. Y si no haces esa suma en total acá, no te sale, es porque en algo te has equivocado y debes corregir tu procedimiento, ¿ya? Entonces, como acá sale 440 y tú querías buscar la respuesta de 440, dices sí, pi. O sea, ese sí corresponde a la respuesta, ¿ya? Démosles un toque de humor al aspecto matemático acá, tu profesor Percy Puma de Arequipa, para poder decir entonces que la respuesta correcta a la pregunta número 1 es esta de acá, porque te dicen, según la situación, responde a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo obtuvo el monto? Pues sumando, realizando la adición total de los intereses generados. Este sería el verdadero y la respuesta a marcar sería D de dado, la respuesta ganadora. Pregunta número 2, también corresponde esto de acá. ¿Cuál es el rango de los valores en la columna de intereses? Se llama rango, no rambo, ¿ya? A lo siguiente. Siempre que tú tengas y te pregunten, el rango se le conoce en matemática también como recorrido, ¿listo? Y si hablas de recorrido, vas a hablar de la resta de un dato mayor o un número, el mayor de los datos menos el menor. Creo que lo entiendes, ¿no? Mayor con M mayúscula, menor con M minúscula. Listo. Entonces busquemos el recorrido acá de los intereses, en la columna de interés. Vamos a buscar, vamos a subir otra vez a la tablita. Mira que esa tablita trabaja muchísimo acá en este problema, ¿ya? La desventaja es que yo tengo que estar sub y baja. En los intereses, precisamente tenemos que el mayor valor es 80. Entonces vamos a marcarlo con el lapicito acá. El mayor valor es 80 de los intereses y el menor valor es 8 soles. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es restar esos valores para poder precisamente responder como rango recorrido. Allá, profe, el mayor era 80, entonces acá pones 80 menos el menor valor que es 8 y eso es 72. ¿Listo? Y ahora tú ves, como primera alternativa todavía te ponen, qué suerte, mira, es una de las pocas alternativas que aparece a primer intento, ¿no? Vamos a jalar un poquito más por acá. La respuesta es la alternativa A, que sería el rango de soles 72. Agarras tu lapicito y con toda confianza marcas soles 72. ¿Ya? Veamos la pregunta número 3 de este ejercicio. En la pregunta número 3 tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta número 3 para el ejercicio? Hay unas tablitas acá bastante largas que tenemos que precisamente responder. 3. Selecciona la tabla que muestra los procedimientos con los que se completó los datos de los 2 primeros meses. Van a disculpar a mi amigo el vecino que está haciendo bulla en este momento, pues hay que trabajar a veces así, tenemos que seguirla, ¿ya? Adelante. Selecciona la tabla que muestra los procedimientos con los que se completó los datos de los 2 primeros meses. Si tú te das cuenta en los 2 primeros meses en la tabla, yo lo he sacado para no estar sub y baja, porque también me he cansado. En el mes 1, ¿ya? Los intereses que se pagan, lo voy a poner de rojito, los datos están de azul, pero ahora voy a solucionar de rojo. Los intereses que se pagan son 80, te dice. ¿Listo? Y eso es igual al saldo por 10%. Inicias con un saldo de 800, porque ese es el préstamo inicial, ¿ya? 800 soles por 10%. Ahora, recuerda que cuando multiplicas por 10% es pues 10 sobre 100. Todo porcentaje equivale sobre 100. Sacas 2 ceros acá, 2 ceros acá, y 8 por 10, 80. 80 te sale de resultado y 80 te dieron de dato. Estaría bien acá. Abono del capital, 800 sobre 10. De dato te han dado que el abono del capital es cada mes 80. Estaría bien, no hay problema. El interés, la cuota mensual es el interés. ¿El interés cuánto era? Era 80 porque era el 10%. ¿Sí? ¿Vi? Más el abono es también 80 y te da la cuota mensual de 160 soles. Está bien entonces. Listo. Y el saldo final dice que sería igual. Aquí hay una palabra acá, saldo final, ¿ya? Menos el abono. Y te dan de dato, en la gráfica, tú tienes en el problema, tienes un dato que es 720 soles que debe salir, ¿ya? Pero aquí el saldo final no existe porque no hay una línea anterior acá.
¿no? O sea, aquí no se considera, sino esta es la primera fecha, por lo tanto, no puede ser esta respuesta porque acá en la primera fila no hay saldo final. El saldo final empieza posteriormente, ¿no? Listo, entonces acá cancelamos por eso. Esta respuesta no es, toda la tabla se anula. Veamos la siguiente tabla. En el primer mes dice 80 soles, ¿ya? De intereses, eso te dan de dato del problema. Si tú subes a la tablita, yo le he bajado acá, tú también debes bajar así los datos y el profesor te pide procedimiento. Primer mes, 80 soles. Muy bien, y eso es igual al saldo por 10%. Claro, es igualito que arriba, ¿no? El saldo es 800 por 10%, te da 80, hasta acá sí correspondería. El abono del capital, 800 sobre 10, 80, también corresponde. La cuota mensual es el interés, que es 80, más el abono, que también resulta ser 80 en este caso, ¿ya? La suma es 160, también corresponde, porque está yendo en la tabla de esa manera, está bien. El saldo final es igual al saldo final. Aquí no hay un saldo final menos la cuota, ¿no? Porque precisamente no existe una columna todavía anterior a esta, entonces lo eliminamos esta alternativa. Pasamos a la alternativa C, donde te dice en el mes 1 lo que realiza de interés es 80 soles, luego es 72 soles en el mes 1. Entonces acá tienen lo siguiente, ¿no? El saldo por 10%, ¿ya? Intereses. Claro, el saldo para el primer mes sería 800, que es el capital inicial, por 10%. El 10% de 800, recuerda que es 80, sí corresponde hasta acá. Continuemos todavía. Abono del capital es 80 soles, claro. Según los datos del problema es 80, está bien. La cuota mensual es el interés, que vale 80, más la cuota... más la cuota, que también es en este caso el valor de 80, ¿sí? Según los datos del problema, la primera cuota es de 80, o sea, el interés 80 y la cuota fija es, ¿no?, de 80 soles, y te da 160, está bien esa respuesta. Ahora, el saldo menos abono, lo que va quedando, ¿no? Lo que va quedando podría ser interpretado como este saldo de 800, digamos, ¿no? 800 menos el abono. Y el abono que tú tienes de cada mes, recuerda que es aquí 80. Entonces, cuando tú eres 800 menos 80, te da pues 720. Y 720 corresponde precisamente al resultado que nosotros tenemos ahí, pero vamos a continuar con la alternativa, con la siguiente parte todavía, ¿no? Todavía nos falta analizar para la otra parte. Acá te dice, intereses 72, te dan de dato. Este de azulito lo he sacado del dato de la tabla, para nuestro sub y baja, ¿ya? 72. Eso es igual al saldo por 10%. El saldo inicial era 800 por 10%. Y el 10% de 800, tú sabes, amigo, que sale 80 y no sale 72 como precisamente te dan acá, ¿no? Entonces, difiere esa cantidad y por lo tanto también esa alternativa se anula de esa manera. Y ahora veamos la siguiente respuesta, ¿ya? La siguiente respuesta tenemos lo siguiente, ¿no? Ya. Este 80, recuerda, perdón, acá viene, vamos a dejarle de mover ahí precisamente con el lapicito, ¿ya? Entonces, este 80, me había equivocado acá, corresponde a la primera esto, estaría bien, ¿no? 80 soles de intereses, ya. El abono del capital también es 80. Cada mes se paga 80 de abono. La cuota mensual es la suma del interés más cuota, sería 160. El saldo final sería 800, ¿sí? Menos 80, menos el abono que es 80 acá. El abono es fijo, sería 720. 720, ya, está bien, continuemos acá. En la siguiente respuesta, te dicen, los intereses son 72. Claro, porque si tenías un saldo de 720 anterior, ¿sí? Así quedó acá, entonces acá tienes 720, ¿ya? Multiplicado por 10%, te da 72. Justo es lo que tienes, está bien hasta ahí.
El abono siempre es el mismo, 80, entonces no te das problemas por eso. Ahora, ¿cuál es el interés más la cuota? El interés sería 72, acá está el interés, ¿sí? 72 más la cuota fija que es la cuota, pero acá hablan, ojo, de la cuota y si nosotros analizamos la tablita, vamos a ver que en la cuota, ¿ya? En la cuota del segundo mes, eso me estoy olvidando ese detalle, chicos, en la cuota del segundo mes, por no poner en la tabla, es de 152, más la cuota, 152, ya. En el primer caso, cuando tú sumas 152 más 72, te sale 150, 224 y no corresponde a esta cantidad, por eso que anulas. En la parte de arriba, aquí también, me estoy olvidando porque por no querer subir el cuadro es lo que me pasa. Si tú ves en la columna de cuota de la primera, te dice cuota mensual 160, ¿ya? Y si tú sumas 80 más 160, pues te da 240 y no 160, entonces por ese lado también se anula. ¿Listo? Entonces, eso es diferente la cuota que el abono que sí es constante, ¿ya? Eso hay que tener cuidado para determinar el verdadero o falso de esta respuesta. Y veamos la alternativa D, larguito el problema. Alternativa D. En el mes 1, 80 soles te dan. Y eso es igual al saldo por 10%. Claro, el saldo era, profesor, 800 soles para el primero, porque me inicio prestando. Lo multiplico por 10% o hallo el 10% de 800 y me da 80, está bien hasta ahí. El abono del capital siempre ha sido 80, los abonos también hasta ahí. La cuota mensual es el interés, por ejemplo acá será 80 más el abono 80, sí está bien, corresponde también. El saldo inicial, saldo final, ¿no? Saldo inicial, en este caso el saldo inicial, mira la diferencia de esta alternativa, ¿ya? Con la diferencia de estas alternativas siguientes. Saldo final, ¿ya? Saldo final decía, ¿no? Y acá decía saldo también, ¿ya? Pero acá te dice saldo inicial. Ve la diferencia, estimado amigo. Ahí es donde vas a considerar cuál es la respuesta correcta, porque acá el saldo inicial que tú tienes al inicio es pues 800, es lo que te has prestado. Entonces, para el saldo final tú le quitas 800 menos el abono, y el abono es una cantidad fija que es 80, ¿sí? Entonces 800 menos 80 te da 720. Empiezas el segundo mes con, dice, te dan 72 en la tablita, ¿ya? Está de azul esto, y eso es igual al saldo final 1, saldo final 1. Claro, este es el saldo final, dice, ¿no? Y el saldo final 1 es 720. Entonces sería acá 720 por el 10%. El 10% de 720 es pues 72. Está bien, corresponde. El abono del capital siempre es 80, recuérdate. La cuota mensual es el interés. El interés es, en este caso, de la columna número 2, tenemos como interés, si tú ves la tablita, 72, más el abono es 80, ¿ya? Ahora, el saldo final 1, el saldo final 1, entonces sería 720, ¿sí? Porque este es el saldo final 1, pues, saldo final 1, 720, menos el abono que es 80, te da la cantidad de 640. Esta sería la alternativa correcta, ¿ya? Espero que más o menos lo hayas entendido, es porque hay que estar sub y baja la tablita y eso a veces impide que el profesor se mueva bien con la tablita, ¿no? Porque es un poquito complicadito poder realizar de esa manera. Bien, evalúa, dice, la validez de las siguientes afirmaciones seleccionando verdadero si consideras que son verdaderas o F si consideras que son falsas. La pregunta número 4. Afirmaciones. Por todo mes I, dice, por todo mes I, se duplica el saldo correspondiente a dicho mes, entonces el valor del interés calculado también se duplica. Leamos otra vez. Por todo mes I, mira lo que dice, por todo mes I. O sea, I significa, puede ser 1, 2, 3, cualquiera. Si se duplica el saldo correspondiente a dicho mes, ¿ya? Se duplica, dice.
entonces el valor del interés también se duplica. Vamos a ver, ahora sí voy a bajar sí o sí, quiero o no quiero la tablita, para ver esa situación que cuando se duplica el saldo correspondiente a dicho mes, entonces el valor del interés calculado también se duplica. Entonces vamos a ver acá ya. Veamos la tablita, tenemos que bajar un poquito más todavía, no, página anterior todavía. Ahí está la tablita. A ver, veamos qué pasa, estimado joven, si tú, digamos, tienes un saldo. Veamos en el último ejercicio, ¿ya? Acá, con azulito lo voy a realizar esta parte para poder completar. Entonces, mira, tienes 80 de saldo. Tú lo duplicas, sería 160, ¿sí? Cuando el interés, cuando era 80, su interés es 8 soles. Y cuando es 160, su interés será 16 soles. Mira, cuando era 80 lo duplicas a 160 y también los intereses se duplican. Eso sería verdadero. Entonces, ahora continuamos buscando dónde era la respuesta para poner a esa pregunta verdadero como alternativa correcta. Vamos a ir buscando, a ver, en la siguiente página, no es acá, pero en la parte de abajo, ¿ya? Entonces la primera es verdadero por esa situación. Marcas acá verdadero. Con color rojito vamos a marcar verdadero, ¿listo? O lo pones una X ahí, ¿no? Verdadero, ¿ya? Ahora dice la siguiente. Existe una relación lineal creciente entre el número de cuotas y el interés mensual. Recuerda que cuando es creciente, tú debes tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una recta así en X y luego tengo una recta en Y, ¿ya? Esto es X, vamos a poner con lapicito, y esto es Y. Cuando es creciente, la gráfica va hacia arriba, si es lineal. Si es parabólica, por ejemplo, la parábola, pero ya no se puede hacer con este tipo de, bueno, de línea, ¿no? La parábola se hace con algo muy especial, entonces, así será, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Si es creciente, para arriba. Ahora, dice acá, existe una relación lineal creciente entre el número de cuota y el interés mensual. Entonces, como tú quieres verme resolver, yo voy a resolver ahora, ¿ya? Entre el número de cuotas, entonces, acá le pones, vamos a poner acá, ya sabes lo que es creciente. Voy a borrar esta partecita de acá, voy a aprovechar este cuadrito acá, ¿no? Entonces acá pongo en X las cuotas, entonces vamos a señalar acá, ponemos las cuotas, y en el eje Y ponemos la otra variable que te dan, que es el interés. El interés. Recuerda que hay cuota número 1, la cuota número 1, ¿listo? Por ejemplo, la cuota número 1, si tú vas al gráfico, dice que corresponde la cuota mensual de 160 soles. Pero lo voy a poner acá simplemente como cuota, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Sería cuota 1, cuota 2, cuota 3, etcétera. Así va a ir avanzando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los intereses? Los intereses, el mayor interés, recuerda que es 80. Entonces sería bueno jalarle esta flechita mucho más arriba inclusive para poder indicar, porque si no va a faltar espacio. Y para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que tú lo entiendas perfectamente. Aquí, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a borrar, ya está. Vamos a alargar un poquito la flechita del eje Y. ¿Por qué, profesor, vamos a alargarla? Porque se necesita más cantidad. Ya, listo. Ahí vamos a poner, ¿ya? Recuerda que los intereses, si tú ves la tabla, van desde 8, 16, 24, 32, así. Mira, van así, ¿ya? Entonces tenemos acá los intereses. Vamos a colocar el primer 8, 16, 24, 32, 40, bueno, 48 y así sucesivamente, ¿listo? Ahora dice acá, existe una relación creciente, lineal, creciente entre el número de cuotas y el interés mensual. A ver, en la cuota número, si tú terminas de graficar acá, entonces vamos a poner para cuota 1, mejor pondré acá los 80, ¿ya? Al último voy a poner los 80, haciendo un pequeño corte a la gráfica porque ya precisamente no alcanza los datos, ¿no? 80, acá era 72, menos 8 nomás, ¿no? Acá era 64. Mira, en la cuota 1 que paga, el interés era precisamente 80 soles, ¿sí? En la cuota 1, entonces
Tú haces una gráfica así, X, Y, ¿no? Entonces voy a volver a usar acá, esta flechita acá. Entonces le haces una gráfica así, X, ¿ya? Para la primera cuota le corresponde 80 soles. En la segunda cuota, o sea, le corresponde un interés, porque acá te dice, no te olvides, la pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿ya? En la cuota te dice, y el interés mensual, existe una lineal creciente en el número de cuotas y el interés mensual. Por eso estoy haciendo esto, ¿no? En la cuota 1 ya hemos sacado, se ha borrado ahí, entonces vamos a volverlo a hacer, la cuota 1, ¿ya? Su interés era 80, vamos a ver acá, cuota 1, interés 80. La cuota 2, su interés ya no es 80, solamente es 72. ¿Te das cuenta? En la cuota 3, su interés, como va bajando el capital, es 64. Y si tú vas uniendo, mira, ¿qué es lo que vas a tener, estimado joven? Vas a tener una línea recta hacia abajo. O sea, ya no sería creciente, sino sería decreciente esta parte, ¿ya? Y ahora continuamos con el siguiente ejercicio de la prueba diagnóstica de matemática del cuarto grado de educación secundaria. Les habla el profesor Percy Puma desde la República Independiente de Arequipa. Bien, la pregunta número 5 te dice lo siguiente. Una persona solicita un préstamo de 950 con un interés mensual del 10%. Se compromete a pagar el crédito en 10 cuotas mensuales, realizando un abono fijo de soles 95 cada mes, sabiendo que el interés mensual se calcula sobre el saldo inicial de cada mes. ¿Cuál será el saldo final después de pagar la cuarta cuota? Saldo final, luego de pagar la cuarta cuota, ¿no? Pues mira, acá yo he especificado esos datitos. Este será luego de la cuarta cuota. Voy a poner acá entonces mi tablita, voy a hacerlo de esta manera para poder precisamente trabajar acá, ¿no? Entonces mira, acá tienes mes, S sub 0 significa saldo inicial, ¿ya? Acá es el mes 2, mes 3 y mes 4. Están pidiendo eso, ¿no? Ahora, paralelamente acá, los meses son 1, 2, 3, 4. El saldo inicial, recuerda que me presto 950 y está. Ahorita vamos a ver el abono, ¿ya? La cuota y luego el saldo final, así. ¿Listo? Entonces, recuerda que el abono siempre es una cantidad constante, ¿ya? Y el abono es de 95. 95, 95, 95 y 95. Esa cantidad constante es el abono, ¿da? Ahora, la cuota que se paga, vamos a ver cómo sería, ¿ya? Recuerda que la cuota era cuota es igual al interés más el abono, que es fijo. Esta cantidad es constante, ¿sí? Es una constante. En cambio, lo que varía es el interés, porque como vas pagando va disminuyendo tu deuda, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tú tienes el ejemplo que está en la práctica. Dice mes 1, saldo inicial 800, el interés 80 porque era el 10%, el abono era 80, una cantidad fija, la cuota era 160, la cuota era la suma de los intereses más el abono, ahí venía 160, y el saldo final era la resta del capital inicial menos el abono, te daba 720. Con esa misma estructura tú realizas este ejercicio número 5, dices, a 950 el abono es de 95, fijo siempre, ¿no? Pero ¿cuánto debe ser el interés? Entonces vamos a agregarle acá una columnita de interés, faltaba agregar acá. El interés es el 10%, pues también se presta al 10%, dice, ¿no? Entonces, de 950, estimado amigo, su 10% es un lugar a la izquierda, recorres el 0 y te da 95 soles. Ese es el interés, ¿ya? El abono es fijo, 95 cada mes. Estás viendo hasta el cuarto mes y vamos a hallar el resultado que sale acá, ¿ya? ¿Cuánto pagas de cuota? Tú pagas de cuota 95 de interés más los 95 de abono. 90 más 90, 180 más 10, 190 pagarás de cuota. ¿Y cuánto te va a quedar de situación final? De situación final te va a quedar
el capital que te has prestado, 950, menos lo que abonas. Ten cuidado, no es menos la cuota, sino menos lo que estás abonando. A 950 le quitas, digamos, 100, te va a quedar 850. Y 5 quedaría acá, 855. ¿Listo? 855, ¿ya? A 950, repito, le quitas el abono que casi es 100, 95, le aumentas un 5 más, sería 850. Sería esos 5 le pagas 855, ¿ya? Le haces una comprobadita, 890 más 855 más 90, más casi 100 sería, ¿no? 950, está bien, correcto. Ahora sí, este saldo final es tu saldo inicial para acá, sería 855, ¿ya? El abono es 95. La cuota la cuota ya es la suma del abono más los intereses, esto de acá. Ahora el interés va a variar acá. ¿Por qué? Porque si tú tienes 855 de saldo inicial, tu interés que vas a pagar es la décima parte, 85.5 o 85,50, ¿no? Porque se recorre precisamente, como es 10%, un lugar para la izquierda de aquí y se pone la coma 85,50 porque se trata de soles. Muy bien. ¿Cuánto vas a pagar de cuota? La cuota es la suma del abono más los intereses. Será 95 más 85,50. ¿Cuánto te da eso? 90 más 80 es 170, 180,50. 180,50. Mira que la cuota, ¿ya?, ha bajado. Antes era 190, ahora es 180,50. Listo. Y tu saldo final también va a bajar, porque si tú debías al inicio 855 acá, le descuentas la cantidad del abono, que es 95, casi 100, ¿no es cierto? Sería 855 menos 100, sería 755, 760 te va a quedar acá, 760, ¿ya? Y eso es con lo que empiezas con el saldo acá, 760, ¿listo? Le sacas el 10% para intereses, sería 76 soles. Entonces vamos a necesitar borrar esta parte de acá, porque me he pasado en el gráfico. Entonces acá vamos a borrar esta parte, ¿ya? Listo. Acá vas a pagar de intereses. Entonces, si ahora queda 720, solo pagarás 760, solo vas a pagar entonces 76 soles de interés, ¿ya? Y tú continúas con esta tablita acá y te debe salir de respuesta. Vamos a ver, vamos a chequear la alternativa. Vamos a ver la alternativa un ratito, por favor, hasta que me ubique por acá. Vamos a ver dónde está esta respuesta. Ya. Ahora vamos a ver la respuesta de esto de acá. Se ha perdido por ahí. Ya. Todavía no lo encuentro, la verdad. Bueno, pues se perdió, pero ya debe salirte lo siguiente, ¿no? La respuesta B, 570, ¿ya? Te debe quedar acá al final 570, que corresponde a la alternativa B. Entonces agarramos y marcamos la B ahí, luego de hacer las operaciones que falta. Tú lo completas, por favor, ¿ya? Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Estamos número 5, la evaluación diagnóstica del cuarto grado de secundaria, precisamente 2025, para todos los estudiantes del Perú. Muy bien. Medidas en el sistema solar, situación 2. Estos son largos los problemas, ¿sabes? Recién estamos en la situación número 2. Voy a grabar un tiempo prudencial, puesto que ya que tengo que irme, retirarme al trabajo, pero vamos a ver al menos este problema más, ¿ya? En el estudio del sistema solar, resulta importante comprender las dimensiones y distancias que separan a los planetas del Sol, así como sus radios ecuatoriales. La siguiente tabla presenta información aproximada sobre el radio ecuatorial y la distancia al Sol de algunos planetas. Recuerda, estimado amigo, lo siguiente. Vamos a hacer una ligera explicación geográfica. No ha sido mi intención, pero valga la situación, el momento, para poder explicarte algo que, bueno, como estudiante también yo debo conocer y como profesor, ¿ya? Estamos en un sistema heliocéntrico, donde el Sol está acá, en el centro. Es una estrella, ¿no?, que algún día morirá también. El primer planeta es Mercurio, M de Mercurio voy a poner.
Mercurio, el segundo planeta es Mercurio-Venus, ¿ya? El siguiente planeta es Tierra, donde vivimos, ¿ya? El siguiente planeta es Marte, ¿sí? El siguiente planeta, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, luego sigue Saturno, ¿ya? Urano, y luego sigue Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos son los planetas en ese orden, ¿no? Ahora, creo que han aparecido otros planetas, el planeta Riega, si no me equivoco. Los profesores de geografía me van a dar una lección acá, pero yo me acuerdo de esto de primaria y mira que sí todavía puedo recordarme cuál es el orden de los planetas. Listo. ¿Y qué es el radio ecuatorial? En la Tierra ocurre lo siguiente, ¿no? Si tú dibujas un redondito, voy a tratar de dibujar lo más aproximado posible, ¿ya? Se llama radio ecuatorial a esta línea de acá, que está pasando por el país de Ecuador, línea ecuatorial, ¿listo? El otro es el meridiano de Greenwich, ¿no? El que viene así en sentido vertical, y el sentido horizontal es para la línea ecuatorial. Y veamos lo que te dice acá. Muy bien, ya has entendido qué cosa es línea ecuatorial o diámetro, ¿ya? El diámetro será pues todo, ¿no? De toda la circunferencia, y el radio será la mitad nomás. Entonces dice: en el estudio del sistema solar resulta importante comprender las dimensiones y distancias que separan los planetas del Sol, así como sus radios ecuatoriales. La siguiente tabla presenta información aproximada sobre el radio ecuatorial y la distancia del Sol de algunos planetas. Ya. El planeta Urano, vamos a subir un poquito ahora ya que te he explicado esta parte, ya tú sabes cómo defenderte cuando se trata de los planetas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? En la primera pregunta, luego de leer el cuadrito, dice: ¿cuál es la diferencia entre los dos mayores radios ecuatoriales de los planetas listados en la tabla? ¿Cuál es la diferencia entre los dos mayores radios? Voy a quedarme en este problemita, pero lo vamos a terminar de resolver por razones de que debo presentarme mi trabajo también, ¿ya? Luego continuaré resolviendo los ejercicios. Muy bien, veamos. Para poder comparar cantidades como este tipo, tiene que haber la potencia. Digamos, acá tienes 10 elevado al cubo y acá tienes 10 elevado al cuadrado. Pues así no funciona, amigo. No funciona porque tienen que tener la misma potencia, es decir, la misma base con el mismo exponente, ¿correcto? Y para poder hacer esto, entonces nosotros hacemos de esta manera. Contamos quienes tienen, primeramente, los que tienen al cubo, para ver cuál nos conviene convertir, o al cubo o al cuadrado, ¿ya? Que es una notación exponencial. No se llama notación científica. Ojo, la notación científica, te iré aclarando acá lo siguiente, ¿no? Cuando yo digo una notación no científica, ¿qué debe suceder? Que hay un número. Entre el 1, ese número es x mayor que 1 y menor que 10. Acá adelante hay un número y acá va por 10 elevado a una determinada cantidad n positiva o negativa. ¿Listo? ¿Cómo que negativa, profesor? Sí, puede haber cantidades negativas en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, no miramos los virus, esos tienen cantidades negativas, ¿sí o no? Y cantidades positivas cuando son distancias largas, ¿da? Ahora, todo convirtamos para poder resolver el problema número de este cuadro. Todo convirtamos a uno solo. Acá hay 10 al cubo, acá también 10 al cubo, acá 10 al cubo y acá 10 al cubo. Y 10 al cuadrado está acá, 10 al cuadrado está acá, 10 al cuadrado está acá, 10 al cuadrado. 4 a 4, empate, mira. 4 por 4, ¿no? Un empate. Entonces, o bien lo llevas a 10 al cubo, o bien lo llevas a 10 al cuadrado, como tú desees, ¿ya? Voy a llevar a 10 al cuadrado para comparar. Entonces digo lo siguiente, saco el primer dato y digo así. ¿Listo? El primer dato era 26 luego por 10 elevado al cubo kilómetros, ¿ya? Lo quiero llevar a cuadrados. Entonces, ¿cómo yo lo llevaría a cuadrados, mi estimado amigo? Diría así, ¿no? Para llevar a cuadrados, ¿ya? Tendría que tener un 10 abajo, porque 10 al cubo entre 10, potencias de bases iguales, acá tienes 1, 3 menos 1 para que tenga 2 de exponente. Pero si pones 10 abajo, también tienes que poner 10 arriba. Ajaja. Entonces, este 10 va a multiplicar al 26 y lo convierte a 260 por 10 elevado al cuadradito kilómetros. Entonces, el primero, mira, de 10 elevado al cubo,
se le ha puesto un 0 más y se pone como 260 por 10 elevado al cubo kilómetros. ¿Listo? Venus, entonces ya está por 10 elevado al cuadrado acá. Acá es al cuadradito, ya no es pues al cubo, ya es 260 por 10 elevado al cuadrado kilómetros. Pongamos bien eso de ahí, si no nos va a hacer equivocar. Para Venus sería 60 por 10 elevado al cuadrado. Como son cuadrados, kilómetros, ¿no? Sí puedes comparar. Ahora, también, el siguiente, Saturno, también está como 603 por 10 elevado al cuadrado de kilómetros. El siguiente está 10 elevado al cubo. Para convertir al cubo al cuadrado, tú lo haces así como yo lo he hecho analíticamente. No lo memorices, por favor. No te ruego y te lo suplico, no memorices mucho. Tú haces por el mismo procedimiento, ¿no? Pero te das cuenta que al final se aumenta un 0 nada más acá. Lo multiplica al número que va adelante, a la mantisa. Entonces, para convertir al cuadrado esto será 24, porque se lo multiplica por 10 elevado al cuadrado de kilómetros. El otro será 723, ya está pues en el cuadrado, ¿no? 723 por 10 elevado al cuadrado de kilómetros. El otro ya está 247 por 10 elevado al cuadrado de kilómetros. Cuando es cubo para kilómetros, multiplicas por 10 a la mantisa. 3,4 por 10, 34 por 10 elevado al cubo te va a quedar. Y como esto también es al cubo, vas a tener que multiplicar por 10 a la mantisa. 6,4 por 10, recuerda el procedimiento que se ha hecho acá, ¿no? Para analizar, pero yo ya estoy poniendo resultados de frente ya acá, ¿no? Entonces sería 6,4 multiplicado por 10, 64 por 10 elevado al cubo. ¿Y cuál es el mayor? Porque en la pregunta te dicen lo siguiente, ¿ya? Te dicen, ¿cuál es la diferencia entre los dos mayores radios? Todos estos son radios, porque mira acá, a ver, si no me crees, mira, ve, acá decía radio ecuatorial, mira, todos son radios ecuatoriales, y estos se han convertido en R, radios ecuatoriales. Y te pide la diferencia entre los dos mayores radios, ¿listo? De los planetas listados en la tabla. Como todos tienen 10 elevado al cuadrado, entonces faltaba estos dos de acá, estos dos últimos. La rapidez, bueno, la prisa por querer ir al colegio me está un poquito sofocando. Ahí está, ¿no? Entonces borramos esto, tenemos que llevar al cuadrado. ¿Y cómo se eleva al cuadrado? Simplemente, no te olvides, estamos repasando esto, se multiplica la mantisa por 10, sería 34 por 10 elevado al cuadrado. ¿Ya? De kilómetros cúbicos pasa acá también por 10, sería 64 por 10 elevado al cuadrado. Había puesto así, pero no había puesto al cuadrado, había puesto al cubo, ¿ya? Como todos tienen acá cuadrados, fíjate, todos absolutamente tienen cuadrados, ya puedes comparar. ¿Cuál es el mayor? Si todos tienen el mismo exponente, la misma potencia, entonces será pues mayor el que tiene mayor parte de coeficiente, llamémosles, o mayor mantisa. Entonces, el mayor acá sería 603, voy viendo, veo, y veo a 723, ¿sí? Entonces, la diferencia será 723 por 10 elevado al cuadrado menos 603 por 10 elevado al cuadrado, ¿no? Y como los dos tienen 10 elevado al cuadrado, puedes factorizar eso. Te quedaría 10 elevado al cuadrado, 723 menos 603. 3 menos 0 te da, 3 menos 3 te da 0, 2 y 1. 120 por 10 elevado al cuadrado. Así te quedaría la respuesta, ¿no? Ahora, tú ves las alternativas, fíjate. En las alternativas tienes lo siguiente, ¿no? Que todos tienen 1,2. Mira, qué suerte. Todos tienen 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Y si yo tengo 120, para 1,2 tendría que dividir por 100. Sí o sí, sí, ¿no? 100 abajo, 100 arriba. 120 dividido entre 100 te da 2 lugares a la izquierda, 1,2. Listo. Multiplicado por 10 elevado, acá tienes
Este 100 lo puedes expresar como 10 al cuadrado. Por este 10 al cuadrado sería 10 elevado a la cuarta. Me comprometo posteriormente a continuar. Van a disculpar, la hora a veces nos ha ganado. Hasta aquí ha sido el profesor Percy Puma de Arequipa con la primera parte del examen de cuarto de secundaria evaluación diagnóstica. Muchísimas gracias.